Un cuerpo pequeño de masa m está sujeto a un alambre vertical de longitud L, según se indica en la figura. ¿Cuál es la frecuencia natural de vibración del cuerpo si se le desplaza lateralmente en el eje X una pequeña distancia, muy pequeña comparada con A y L menos A, sometiéndolo a una tensión T en ambos sentidos y luego se le suelta? Analicemos nuestro gráfico, representemos el caso en el cual esta pequeña masa se ha desplazado una pequeña longitud X. Vemos que se forma un ángulo θ sub 1 y un ángulo θ sub 2 con respecto a las cuerdas y esa longitud X. También nos dice el problema que va a haber una tensión en dos sentidos. Esta tensión es la misma. Podemos descomponerla, ya que ese ángulo θ sub 1 podemos trasladarlo para la tensión superior y el valor θ sub 2 para la tensión inferior. De esta manera conseguimos las componentes de las tensiones. Ahora, en pantalla han aparecido dos valores. ¿Cómo conseguimos esto? Pues notamos que cuando se traslada la pequeña masa se forman dos triángulos. El primero, el superior y más grande, tiene un cateto L menos A y un cateto correspondiente a la longitud X. Nosotros queremos la hipotenusa, así que utilizaremos el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado nos va a dar la hipotenusa al cuadrado, así que empleamos la raíz. De igual manera, para el triángulo inferior, la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos nos va a dar que la hipotenusa. Utilizaremos la segunda ley de Newton para darle solución al problema. La sumatoria de fuerzas, en este caso en X, es igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Las componentes en X de las tensiones. ¿Por qué con signo negativo? Porque son vectores que se dirigen hacia la izquierda, es por ello. La masa que está multiplicando la aceleración podemos mandarla al miembro izquierdo y factorizar la tensión T. Nos queda menos tensión sobre masa multiplicando a la suma de los cosenos de θ sub 1 y θ sub 2. Pero esos valores los tenemos. Observemos el gráfico. El coseno de θ sub 1 es el cateto adyacente X sobre su hipotenusa. De igual manera con el coseno de θ sub 2. Ahora, hay una pequeña parte del problema que nos va a ayudar a dar solución. Nos dice que se desplaza lateralmente en el eje X una pequeña distancia, muy pequeña comparada con A y L menos A. Allí está representada ese pequeño fragmento del problema. Ahora, ¿qué pasa cuando dividimos un valor muy pequeño entre un valor muy grande? Este cociente va a tender a 0. Va a ser aproximadamente 0. ¿Qué haremos ahora? Vamos a factorizar la letra X. Y también vamos a factorizar en la raíz una expresión de manera que consigamos X sobre A. Y en la otra fracción, X sobre L menos A. Observen con cuidado. Hemos factorizado para la primera fracción del segundo factor, que está dentro del paréntesis, L menos A al cuadrado. Quedándonos ahora esa multiplicación L menos A todo el cuadrado por 1 más X al cuadrado sobre L menos A al cuadrado. En la segunda fracción del paréntesis hemos factorizado A cuadrado. Vemos que más o menos queda una expresión similar a la que deseamos. Ahora, en esos radicales vemos que tenemos la expresión 1 más X al cuadrado sobre L menos A al cuadrado, que es lo mismo que decir ¿qué cosa? 1 más X sobre L menos A todo elevado al cuadrado. De la misma manera podemos hacer ese pequeño artificio en la segunda fracción del paréntesis. Por cierto, L menos A
al cuadrado sale de la raíz, igual a cuadrado sale de la raíz. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos el dato que conseguimos. De esta manera, x sobre a y x sobre l menos a se hace 0, y 0 al cuadrado es 0. Tendríamos la raíz de 1, y la raíz de 1 es 1. Esta es nuestra nueva expresión, mucho más cómoda, simplificada. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a homogeneizar las fracciones para realizar la suma. Tenemos una expresión mucho más cómoda y necesitamos amoldarla para que quede como la siguiente expresión que aparecerá en pantalla. Aceleración es igual a que a menos la frecuencia angular al cuadrado por x. Entonces esa es la expresión que necesitamos, pero observemos con atención. Nosotros tenemos menos x por t sobre la masa por todo el paréntesis. Hagamos una comparación entre las fórmulas y llegamos a la conclusión que la frecuencia angular al cuadrado es igual a que a t por l sobre la masa por a por l menos a. De esta manera podemos conseguir ya la frecuencia angular del sistema, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Finalmente concluimos con nuestro problema.